Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy quiero hablar de un texto, el Bhagavad Gita, un texto del siglo cuarto, 3 antes de Cristo. Es un texto espiritual, filosófico, muy completo. Se trata de un diálogo en vísperas a una guerra entre Arjuna y Krishna. Bien, voy a exponer el texto en tres partes. La primera parte es la filosofía o la propuesta de Brahman, del gran todo, de la gran conciencia universal, del gran ser o el ser real. Luego hablaré de las técnicas que propone el Bhagavad Gita para lograr la reabsorción en el todo o en la gran unidad, ¿sí? O en el gran ser. Y por último, la no acción, ¿no? Eh, la no acción. Entonces tenemos estas tres partes. Bueno, entonces resulta que eh, Arjuna estaba triste porque no quería combatir. En el otro bando, en el otro ejército, estaban sus familiares y él no quería matar a sus familiares, tíos, abuelos, hermanos, hijos, ¿no? Era una guerra entre clanes, entre la familia, digamos, ¿no? Bueno, una epopeya también, una guerra mundial, ¿no? Bien, entonces Krishna, que era el cochero, el conductor de Arjuna, eh, le va a proponer que debe combatir, no solo para cumplir el deber de guerrero, sino porque la muerte de estas personas, incluso más adelante en el texto, Krishna va a decir que ya está muerto, es que el único sobreviviente va a ser Arjuna, corresponden al karma. ¿No? Aquí vienen pues conceptos filosóficos y espirituales muy importantes. Y digo conceptos filosóficos y espirituales porque este texto es un texto de Oriente y al ser de Oriente es un texto unitario. ¿Sí? Entonces la filosofía oriental es muy diferente a la filosofía occidental. Tienen puntos en común, conceptos en común, definiciones en común, pero hay una característica del texto oriental, de la filosofía oriental, y es que en un solo texto puede encontrarse filosofía, política, moral, técnicas y espiritualidad. El, el ejemplo contrario lo vemos en Aristóteles, cuando hay un libro para la física, hay un libro para la ética, hay un libro para la metafísica, hay un libro para la lógica, hay un libro para la biología. Es decir, es la especialización del saber que luego pues va a tomar un curso, lastimosamente diría yo nefasto, en el sentido en que la filosofía occidental se volvió academicista, teórica, muy abstracta y olvidó la espiritualidad, se desespiritualizó y bueno, entonces, pero volvamos a Oriente. Hay unos puntos en común interesantes con Parménides, bueno, con Heráclito, pero bueno, esos son los contrastes entre Oriente y Occidente, ¿no? Bueno, entonces resulta que Krishna le explica ciertos conceptos, el concepto de karma. El karma es la acción que se enlaza a través del deseo individual de las personas. El famoso yo quiero o el famoso interés o el famoso premio de nuestros actos, ¿no? Cuando uno actúa con cierto interés personal, egoísta, crea un karma. Son las famosas semillas del karma y lo que el texto llama frutos de la acción, ¿no? Por eso la propuesta de Krishna es la no acción. La no acción consiste en el desinterés de la acción, es decir, en que no hay un yo individual, no hay un deseo individual, eh, no hay un deseo individual en la acción, ¿no? Obviamente a cada acción le corresponde, si quieres, una reacción y así una cadena de eventos que es lo que te va a permitir reencarnar o te va a obligar a reencarnar el deseo, ¿no? El yo quiero, ¿no? Esta presencia del yo. Por eso en el gran todo, pues no hay un yo. Bueno,
Entonces hay una unidad, ¿no? Y no es la unidad de todos los yoes, sino es la unidad de la gran conciencia. Y aquí entramos a una definición súper importante que es el Brahman, con N. Porque Brahma es el Dios, pero Brahman es el gran todo, la gran conciencia. En el texto se llama el gran soporte compasivo, ¿no? Lo que sostiene toda la materia. Es energía pura, es el ser puro. Eh, es invisible, es incognoscible, es infinito, es perfecto, es sabio, es estático. Y menciono todo esto para decir que en las técnicas, por ejemplo, para poder reabsorbernos en el gran todo, en la gran unidad, en la gran conciencia, en la gran sabiduría, en la gran perfección, pues tenemos que hacer prácticas que sean similares a esta gran unidad, como la práctica de la compasión, por ejemplo, como la meditación, ¿no? Pasemos rápidamente a las técnicas que están en el texto. Bien, hay unas técnicas bien interesantes. Por ejemplo, igualar la inspiración y la expiración, ¿no? La inhalación y la exhalación. Entonces, por ejemplo, inhalas 3 veces, retienes 3 segundos y exhalas por la nariz 3 veces. Bien, puedes ejercitarte como toda técnica, pues es una práctica, un ejercicio que te va, que va a mejorar en la medida en que la practiques. Eh, es una técnica genial para conectarse con el gran todo, ¿no? Bien, si quiere hagamos un breve contraste con Parménides en el famoso poema de la naturaleza, mientras el ser en Oriente, el gran ser, es decir, el todo, es este gran soporte, él es infinito, pues en Parménides el ser es finito, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, no nos confundamos más, sigamos con una segunda técnica que es meditar viendo la punta de la nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sencillo, mirar la punta de la nariz, complicado mantenerse en la meditación o lo que en el texto llama escoger un objeto de concentración, ¿sí? Otra técnica es pensar siempre en el todo. Esta técnica es complicadísima y consiste o se logra gracias o después mejor de haber meditado, ¿no? Estos colores que se ven en la meditación, el color de los párpados, la tranquilidad, una cierta pasividad, digamos, cierto, entre comillas, vacío, es precisamente esta gran conciencia. Entonces, ¿cómo conectarse o reabsorberse con el gran todo? Pues con la meditación, con la respiración vigilada, digamos, viendo la punta de tu nariz, escogiendo un objeto de meditación, un objeto de concentración, una llama, un color, por ejemplo, un sonido, un mantra, eh, mm, pero también muy importante pensando en el todo. Si se te complica pensar en el todo o sentir el todo, sería mejor, pues entonces imagínate a Krishna, ¿no? Bien, el canto 10, porque este poema, el Bhagavad Gita, se traduce como la canción del gran ser, la canción del bienaventurado, la canción de la conciencia, de la gran conciencia. Bien, en el canto 10, Arjuna le dice a Krishna, tú que te conoces, muy importante esto, ¿cómo puedo yo conocerte? ¿No? Y digo esto que es muy importante, tú que te conoces, porque la gran conciencia, el ser sabiduría, está o es ya autoconciencia. ¿Mm? Adi Atman es la palabra en sánscrito y en el Bhagavad Gita para la autoconciencia. Adi Atman. Atman es conciencia y Adi es la autoconciencia, el autoconocimiento. El gran todo es sabiduría y como sabiduría se autoconoce. Y esto es muy similar al capítulo final de la metafísica de Aristóteles, donde la divinidad, lo divino, no Dios como lo traducen los teólogos, sino lo divino, toteion, lo divino está en un estado de autocontemplación. Eh,
Menciono esto de Aristóteles solo para decir que hay muchas similitudes con Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, el motor inmóvil. La gran conciencia, el gran todo, el gran Atman, si quieren, está en reposo, ¿no? Y Aristóteles llama a lo divino también un motor inmóvil que hace posible que todo se mueva, ¿no? Si quieren, el núcleo o el radio de una rueda, por ejemplo, ¿no? El soporte que hace que todo lo demás surja. La prakriti en el texto sánscrito, ¿no? La prakriti es la materia cósmica que es una emanación, y este otro concepto es súper importante en el Bhagavad Gita, es la emanación del gran ser. Todos nosotros somos emanaciones del gran ser. Emanaciones, es decir, una algo que se expele, algo que es producido o que resulta, digamos, ¿no? La luz en la llama, de la llama, por ejemplo, ¿no? El eco del sonido, una emanación. Es decir, provenimos todos de la gran conciencia, invisible, incognoscible, inexpresable, inefable. Otra diferencia con Parménides. En Parménides el gran ser es lo enunciable y el no ser es lo que no puede pronunciarse, lo que no puede decirse y como tal no puede ser, no es. En cambio, en el Bhagavad Gita, el ser y el no ser son producto del gran ser. Es un texto filosófico y espiritual, no es un texto sencillo, pero es un texto muy bello, muy profundo, con técnicas para poder liberarse del sufrimiento y de la reencarnación, de la tristeza que tenía Arjuna de existir de alguna otra manera, ¿no? La existencia es este combate con nuestros familiares, con nuestra familiaridad que tenemos con nuestros malos hábitos, por ejemplo. Es un combate interior, ¿no? El texto tiene unas frases muy bellas sobre cómo purificarse en el fuego de la filosofía, ¿no? En el fuego del sacrificio, pero no el sacrificio desmedido, porque aquí viene otra propuesta genial, muy parecida a la ética nicómaca de Aristóteles, que es la moderación, el punto medio. El devoto, ¿sí? El devoto en el Bhagavad Gita es la persona que puede mirar el barro, la piedra y el oro de la misma forma. El devoto, ¿no?, es aquel que puede mirar al santo y al pecador de la misma forma. Y aquí viene esa tercera técnica de la no acción, complejísima, porque en ese canto 10 que mencioné hace un momento, cuando Arjuna le dice a Krishna que quiere verlo, Krishna le dice, te voy a dar un ojo especial. Este capítulo 10 lo recomiendo sobremanera, es bellísimo, porque Krishna se representa como la encarnación del todo. Entonces Krishna le dice, te voy a dar un ojo especial, un tercer ojo, ¿no? Te voy a dar un ojo especial para que puedas verme en todo mi esplendor, digamos, ¿no? Como el gran todo. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un momento que todos nosotros, por ser emanaciones de la gran conciencia, tenemos una partícula de conciencia, un átomo de conciencia. Claro, Krishna dice, solo con una... Bueno, en fin, no voy a complicarme, pero en ese canto 10, Krishna se revela, se quita el velo, digamos, y se muestra en su esplendor. 1000 ojos, 1000 bocas, 1000 brazos, millares de soles, lo inefable, ¿no?, lo incognoscible, lo inexpresable, ¿sí? Claro, ¿cómo puede un lenguaje humano finito hablar de lo infinito? ¿Cómo puede un ser humano que es finito e imperfecto hablar de lo perfecto? Frente al gran todo lo que hay es silencio. Por eso,
la recomendación del Bhagavad Gita y de Krishna es la meditación. La meditación es lo más parecido a la gran conciencia. Meditar, entrar en el silencio de la mente. Bueno, entonces el canto 10 es bellísimo por eso, y además da la pista de que en cada uno de nosotros hay una partícula, un átomo divino del gran ser. Y para no reencarnar, que es el propósito de todo el libro, a lo largo del libro tú vas a ver siempre la propuesta de la emancipación final. ¿Qué es la emancipación o la libertad total? Pues ya no tener que reencarnar, porque reencarnar es sufrimiento. Similitud con el Buda, con Siddhartha, ¿no? Con el iluminado, que vio que toda la vida pues es sufrimiento, ¿no? Los enfermos, la muerte, la pobreza, la enfermedad, esa es la vida, ¿no? Y la felicidad es prácticamente pues ya no reencarnar. No para lograr el nirvana, ¿sí? Porque es que en los textos orientales y en la India, digamos, pues Oriente en general, pues hay muchas culturas, muchas filosofías, y unas se oponen a otras, y hay una libertad de cultos increíble. Y bueno, es magnífico todo este crisol, digamos, toda esta fuente de sabiduría que hay en Oriente, ¿no? Occidente ha cogido un camino, digamos, más lineal, más abstracto, más teórico, más de la especialización. Bien, concluyamos. Entonces, concluyamos con la no acción. La no acción es complicadísima, ¿no? Porque es esta mirada con el tercer ojo del todo. Si tú podrías mirar las cosas desde en la totalidad, ¿no? Incluso acuérdate del Tao. El Tao, es decir, ver lo blanco en lo negro y lo negro en lo blanco. Si tú puedes desarrollar esta capacidad de visión, no de la discriminación ni de la jerarquía, de lo bueno o de lo malo, no, sino de la unidad, ¿no? Si cuando tú puedas ver la unidad en todo lo que existe, en todo lo que ves, en todo lo que vives, pues ya estás a puertas de la liberación y como tal de la reabsorción en la gran conciencia y en la gran sabiduría. Bueno, espero esta presentación del libro los lleve al libro y sobre todo practiquen y podamos todos desarrollar estas técnicas y por qué no pues vivir en más armonía. Un abrazo, gracias.